Bienvenidos a esta presentación pública virtual del estudio de transformación de la vía férrea de la costa oriental en un sendero. El BIDOT aprecia su interés en el proyecto. Hasta la fecha, el equipo del estudio ha recibido una gran cantidad de comentarios del público y estamos encantados de poder presentarles un resumen de dichos comentarios, junto con el concepto de alineación definitivo e información relacionada con el estudio de factibilidad. Además de esta presentación grabada, el sitio web del proyecto incluye información complementaria que abarca el conjunto completo de planos de alineación de conceptos, un documento de preguntas frecuentes y otros materiales relacionados con la iniciativa del estudio. Por favor, tómese un tiempo para revisar esta información adicional. Esta presentación incluye una breve reseña del proyecto, información actualizada sobre los avances hasta la fecha, resultados resumidos de la encuesta en línea, muestras de hojas de los planos de alineación de conceptos, estimaciones preliminares de costos y actividades de solicitud de subvenciones, además de los aspectos más destacados de los próximos pasos de la ejecución del proyecto. Generalidades del estudio. En enero, el BIDOT inició el estudio de transformación de la vía férrea de la costa oriental en un sendero para evaluar la factibilidad de la transformación del antiguo ferrocarril de la costa de la bahía, Bay Coast Railroad, en un sendero de uso compartido. El corredor ferroviario, que ya no funciona, se extiende por los condados de Northampton y Accomack y recorre los pueblos de Blackson, Parksley, Aunley, Melfa, Keller y Painter en el condado de Accomack y los pueblos de Exmoor, Nazawatuck, Eastville, Sheridan y Cape Charles en el condado de Northampton. El área del estudio abarca aproximadamente 50 millas entre el pueblo de Cape Charles y justo al sur del pueblo de Holmwood. El objetivo de este proceso del estudio es evaluar las condiciones existentes para poder identificar una alineación y las características preferidas para el sendero, la ubicación de los puntos de acceso del sendero y el tratamiento de los cruces, solicitar aportaciones e información de los interesados y del público, además de preparar estimaciones de los costos de construcción y mantenimiento. Asimismo, se ofrecerán opciones para una estructura gerencial. Este proceso del estudio está casi concluido y se espera que la preparación de la documentación definitiva finalice en otoño. Aunque la alineación del sendero de uso compartido seguirá en gran medida el derecho de paso del ferrocarril, el estudio identificará las posibles conexiones con destinos en pueblos y condados cercanos a la alineación del ferrocarril. El estudio ha obtenido y seguirá obteniendo información de los organismos estatales y federales, las localidades afectadas y los grupos de interés especial. Estas partes interesadas constituyen un grupo de trabajo formal y han colaborado en la supervisión de la marcha del estudio, ofreciendo una orientación crítica a lo largo del mismo. El Departamento de Transporte de Virginia está financiando y orientando el estudio actual y está trabajando en alianza con diversas partes interesadas, entre ellas la Canoni Atlantic Company, el Departamento de Conservación y Recreación de Virginia, la Dahlgren Railroad Heritage Trail Alliance, la Comisión de Planificación del Distrito Accomack-Northampton y otras agencias locales, regionales y estatales. Las aportaciones del público en general también han sido un componente importante del estudio. Estos aportes han ayudado al equipo del estudio a comprender importantes problemas locales y las prioridades de los potenciales usuarios del sendero. Más adelante en esta presentación se ofrecen detalles resumidos. El antiguo ferrocarril de la costa de la bahía ofrece 50 millas de derecho de paso principalmente plano y recto, además de la oportunidad
de construir un sendero de uso compartido que conecte comunidades, negocios y otras atracciones a lo largo de los condados de Northampton y Accomack. Dado que la trayectoria del ferrocarril abandonado es en su mayor parte paralela a la Ruta 13 de los Estados Unidos, un corredor de importancia estatal designado por VDOT, existe la posibilidad de reducir los puntos de conflicto entre vehículos, peatones y ciclistas en la Ruta 13 de los Estados Unidos, con un sendero paralelo de uso compartido, pero lo más importante es que el sendero de uso compartido mejoraría la movilidad, la facilidad de acceso y la seguridad de peatones y ciclistas, incluyendo discapacitados, porque de esta manera se ofrecería una infraestructura independiente y dedicada a los usuarios más vulnerables de la red de transporte del Estado. Aunque el corredor ferroviario ofrece la posibilidad de desarrollar un sendero de uso compartido fuera de la carretera, la alineación se cruza con las calzadas en muchos lugares. Varios de estos cruces se sitúan en intersecciones con semáforos, pero la mayoría no tienen semáforos. La mayoría de las intersecciones con las calzadas se sitúan en calzadas de 2 carriles y bajo volumen de tráfico. Avances del estudio. Los avances logrados hasta la fecha han incluido el análisis de las condiciones existentes en todo el corredor, la evaluación de las distintas condiciones y sus repercusiones en la alineación del sendero de uso compartido y sus características conexas, una encuesta pública en línea, el examen de los resultados, la elaboración de los conceptos de la alineación definitiva y la definición de las posibles etapas. El análisis de las condiciones existentes incluyó un extenso trabajo de campo durante el cual el equipo de estudio tomó fotos, videos y notas de campo a lo largo de todo el corredor de 50 millas. Esta labor ha sido complementada con la cartografía y los datos ya existentes, a fin de identificar las secciones transversales típicas, la alineación de los caminos dentro del derecho de paso ferroviario, los detalles de las intersecciones con las calzadas, las oportunidades para los puntos de acceso del sendero, posibles ramales y conexiones del sendero y posibles limitaciones ambientales. Los resultados de la encuesta en línea ayudaron al equipo del estudio a perfeccionar las características alternas. Los resultados de la encuesta también propiciaron la publicación de las respuestas a las preguntas más frecuentes. Tomando como punto de partida los avances del proceso logrados hasta la fecha, el equipo del estudio ha desarrollado planes conceptuales definitivos y posibles opciones para determinar las etapas del sendero de uso compartido. Estudio MetroQuest. La encuesta pública en línea suscitó una enorme participación y ha aportado una enorme cantidad de datos y comentarios, los cuales han ayudado a fundamentar los planes de alineación del concepto definitivo. Se pidió a los participantes que respondieran a preguntas concretas, se les dio la oportunidad de formular observaciones abiertas y pudieron colocar marcadores en los mapas para identificar problemas o puntos concretos. 3.400 participantes respondieron la encuesta. El 40% de los participantes vive en la costa oriental, mientras que el 34% vive en Hampton Roads, 17% en otros lugares de Virginia y el 9% fuera de Virginia. Los comentarios y preguntas comunes relacionados con la propiedad del sendero, el mantenimiento, la financiación, los elementos de comodidad y otros aspectos se incluyen en un documento de preguntas frecuentes que se puede encontrar en el sitio web del proyecto del VDOT. Una de las preguntas principales de la encuesta en línea pretendía determinar en qué medida las personas utilizarían el sendero de uso compartido si llegara a construirse. Como se muestra en esta diapositiva, una gran mayoría indicó que lo haría,
pues el 90% de los participantes de la encuesta afirmaron que visitarían el camino si éste llegara a construirse. La encuesta MetroQuest procuró determinar aquellos beneficios del sendero que las personas consideraban más importantes. Este tipo de aportes ha ayudado al equipo del estudio a desarrollar los detalles de la alineación y la sección transversal, a priorizar las conexiones y a desarrollar las prioridades para definir las etapas de la construcción. La respuesta más común fue que el sendero ofrecería oportunidades para caminar y andar en bicicleta con más seguridad, la salud y el bienestar, seguidos por el aumento del turismo, que representaron los tres beneficios más importantes. Los encuestados indicaron que la bicicleta y la caminata serían su principal modo de utilizar el sendero de uso compartido. Los propósitos más importantes del sendero eran la recreación y el ejercicio. Estos datos han ayudado al equipo del estudio a desarrollar los detalles y las prioridades de la alineación del sendero, las secciones transversales, las conexiones y las etapas de construcción. Los participantes en la encuesta utilizaron la herramienta de mapas interactivos para identificar las posibles ubicaciones de los elementos importantes del sendero, como estacionamientos, destinos y los elementos de comodidad. En algunos casos, los participantes identificaron las áreas de estacionamiento público ya existentes que podían utilizarse para el uso del sendero, además de mostrar las posibles nuevas ubicaciones de los estacionamientos. Los destinos generalmente incluían centros urbanos, espacios públicos y atracciones turísticas. Entre los elementos de comodidad se pueden incluir mejoras como sanitarios públicos, señales de tránsito, soportes para bicicletas, kioscos y bancos. Planes conceptuales definitivos. Los planes de alineación definitivos se incluyen en un total de 109 hojas, todas ellas contenidas en el sitio web del proyecto. Esta presentación incluye varias muestras de hojas que muestran los tipos de detalles que se incluyen en los planos. La hoja que se muestra en esta diapositiva incluye una parte del sendero de uso compartido en el pueblo de Cape Charles. Como se puede apreciar en este gráfico, los planos incluyen la alineación dentro de las señales de derecho de paso del ferrocarril, marcas en el pavimento, conexiones y ramales, puntos de acceso al sendero y secciones transversales típicas del sendero, que muestran cómo el sendero de uso compartido se ajustaría al terreno existente, a otras características naturales y a los obstáculos creados por el hombre. Esta animación muestra una típica intersección del sendero de uso compartido con una calzada, en el entorno de un pueblo. Este cruce estaría en las aguadas. En el cruce controlado por semáforos, los usuarios del sendero de uso compartido dispondrían de un cruce controlado con cabezas de señalización peatonales separadas. Los puntos de acceso se ubicarán estratégicamente para ofrecer a los usuarios la oportunidad de conducir hasta el sendero de uso compartido. Los puntos de acceso podrán contar con estacionamiento para vehículos, kioscos de información, bancos, soportes para bicicletas y otras comodidades. Grandes tramos del sendero de uso compartido transcurrirían a lo largo de largas alineaciones relativamente planas y rectas, paralelas a la Ruta 13 y periódicamente cruzarían caminos de dos carriles de bajo volumen y baja velocidad. Cada una de ellas tendría un diseño de cruce según las diferencias de velocidad, volumen, distancia visual en la intersección y otras variables que se determinarán durante la fase de diseño. Esta sería una muestra típica de la probable configuración, señalización y marcación en un cruce de caminos rurales. Estas muestras típicas son algunas de las numerosas muestras de cruces de carreteras que exhiben las mejores propuestas para peatones y bicicletas en cada tramo del sendero de uso compartido y en cada punto de cruce con calzadas,
según las condiciones imperantes. En esta muestra se aprecia la sección típica en segmentos rurales, entre pueblos adyacentes a la carretera. Entre las características más destacadas se encuentran la zona de transición y la vegetación entre el sendero y la calzada, lo cual ofrecería una utilización más segura y agradable para el usuario. Esta muestra típica también muestra la opción de un sendero alterno de superficie blanda que podría ser utilizado por usuarios que transitan a caballo, corren u otras opciones de uso que se definirán. En general, el sendero de uso compartido seguiría la alineación de la vía férrea ya existente. Sin embargo, en algunos lugares como, por ejemplo, en los cruces de carreteras, se pueden incluir mejoras fuera de la vía férrea, en el derecho de paso del ferrocarril. Esta animación muestra cómo se establecería el nuevo sendero de uso compartido dentro del corredor ferroviario. Los rieles y durmientes serían desmontados. El balastro de piedra y otros materiales de soporte serían excavados para dar paso al sendero de uso compartido. El despeje, el desenraizado y la poda de árboles darían paso al acotamiento de seguridad y al recorrido de superficie blanda alterno, paralelo al sendero. Los acotamientos de seguridad a cada lado del sendero se nivelarían y se sembrarían con césped. El balastro ferroviario y los materiales de soporte se redistribuirían en el derecho de paso para contribuir a conformar las capas subyacentes de los acotamientos de seguridad con una capa de tierra suficiente. Se instalaría una nueva base subyacente y una nueva base para el nuevo sendero de uso compartido, seguidas del revestimiento superior de asfalto. El corredor ferroviario se desvía de la calzada adyacente a lo largo de ciertos segmentos del sendero, como este, justo al sur del pueblo de Unley. Esto ofrece una experiencia de sendero apartada del ruido del tráfico, con vegetación que flanquea ambos lados del sendero de uso compartido. Estimación preliminar de costos. Como parte de este proceso de estudio de viabilidad, el equipo del estudio ha elaborado una estimación preliminar de costos en la etapa de planificación para la entrega del plan propuesto para el sendero. Esta cifra incluye la ingeniería y el diseño preliminares, la construcción, así como la compra e implementación de los servicios de los accesos al sendero. Esa estimación preliminar de costos para la implementación del corredor de aproximadamente 50 millas es de aproximadamente 43 millones de dólares. Esta estimación podrá ser perfeccionada a medida que avance el proceso de planificación. El equipo del estudio ha determinado cierta segmentación lógica para el sendero de uso compartido de aproximadamente 50 millas para su posible ejecución en etapas. En agosto, 3 de tales segmentos se incluyeron en las solicitudes de financiación a través del programa Virginia Smart Scale, que es uno de los principales mecanismos de financiación y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte en Virginia. En julio próximo, la Junta de Transporte de la Mancomunidad determinará si alguno de estos segmentos es seleccionado para su financiación a través de Smart Scale. Todas las solicitudes estarán disponibles para su examen público en el sitio de Virginia's Smart Portal en un futuro próximo. Estos segmentos corresponden a una sección de 2.5 millas en Cape Charles, una sección de 2 millas en el pueblo de Olney, con mejoras en las aceras y cruces fuera del sendero para proveer conexiones continuas y seguras a destinos lógicos dentro del pueblo, y una sección más larga de 15 millas que incluya la sección del pueblo de Olney, que conecta Eastern Shore Community College y Bloxham. Próximos pasos. Con la finalización de los conceptos del plan de alineación definitivo, el equipo del estudio está en el proceso de actualización de los posibles costos de construcción, de producción de un documento de informe técnico y de montaje de un mapa en línea del estudio. El informe final incluirá recomendaciones
para la determinación de las etapas y el orden de prioridad de los segmentos del sendero, que probablemente deberán construirse como proyectos más pequeños en el transcurso de varios años, de manera similar al Virginia Capitol Trail. Toda esta información se mantendrá en el sitio web del proyecto y le exhortamos a que visite el sitio para obtener actualizaciones del proyecto. Gracias por su interés en este apasionante proyecto y por tomarse el tiempo para ver esta presentación. Si tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, envíelo a través del formulario de Google disponible en el sitio web del proyecto.